Mi nombre es Marcos Delía y esta es Mariana Hernández. Y Con no sé, apellido y todo. ¿cómo? Con apellido y todo. Sí, pues, si no, ¿sabes cuántas Marianas hay en el planeta? Yo soy la única y la mejor. No, mentira. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de un tema raro que todavía no hemos definido, ni nombrado, ni nada. Así que, Vamos explícalo. a ver. Amparte. Bueno, básicamente el tema sale de Antonio García Villarán. Si quieren, ponen YouTube, Antonio García Villarán. Y es un youtuber que trajo un término. Él es un artista, no sé si es doctor en arte, pero él se graduó en artes y maestría en arte y es un pintor y crítico de arte que surgió o creó este término que se llama amparte, que básicamente es una forma de describir el arte de no tener talento, entre comillas, Ujú. como él lo dice, porque él se refiere al amparte, a todo este arte que uno ve hoy en día desde Andy Warhol para acá, que es ese arte que no tiene absolutamente nada de talento, ojo, Taima, antes de que vaya para allá, que no tiene nada de talento, pero que se vende por miles de millones de dólares, que está muy, muy vinculado al lavado de dinero. Es decir, por ejemplo, uno de los grandes actuales es la banana o el cambur pegado en la pared con un tape, con un tirro. Ya. Esa obra no solo tiene derechos de autor, sino que está valorada como 20.000, 30.000 euros. Y es un porquería de plátano pegado a una pared con un tirro, que inclusive la historia real de la obra es, el tipo fue a la esquina, a una ferretería de la esquina a comprar el tape. Después fue a un mercado de la otra esquina a comprar el plátano, lo pegó en una pared y dijo que esa era su obra de arte, valorada en un poco de miles de euros. De hecho, Sí. él te vende por esa cantidad de euros la capacidad de que tú puedas recrear esa obra de arte en tu casa. Eso iba a decir. Te vende como que el certificado para que lo hagas tú y digas que es de la misma obra, pues como para tenerla en casa. Ese mismo tipo, por ejemplo, tiene una obra de arte que es unas esferas de vidrio con una pintura adentro. Y la obra de arte es simplemente venderte la cajita con 4 o 3 bolitas de esas, de esferitas de vidrio, con pintura adentro, Ujú, y que tú la lances ujú. contra una pared de tu casa. Él dice, Ah, ya. él dice que Sí, está sí. democratizando el arte, porque cualquiera puede ser gran artista, siempre y cuando le pague a él como 20.000 euros de las pelotitas de pintura. Eso suena un poquito comunistoide de eso. Básicamente eso es lo que él define como amparte. Es Sí, gente de hecho queriendo tiene un libro. ocultar. Tiene un libro, El arte de no tener talento revoluciona en Sí. parte. Es un libro de Antonio García Villarán. Yo tengo ahí anotado miles de libros, pero no sé si algún día vaya a comprarlos, pero bueno. Pero ese está Así bueno, ¿viste? que Para comprarlo. No sabía que era un básicamente libro, eso es pensé que el, era un eso es el término y amparte. ya. ¿Qué es lo que pasa? Si discutimos en estos temas tan absurdos, es fácil llegar a una opinión común, como qué estupidez estás vendiendo de pegar un plátano en la pared, aunque mucha gente sí cree que eso es arte. Pero vamos a llevarlo al terreno más borroso, a donde la línea se ve bastante borrosa. ¿Y a dónde quiero llegar? Que es una de las que él considera ampartistas, y hay mucha gente que no está de acuerdo. No recuerdo el nombre actual, ahorita lo voy a estar buscando para dar el nombre específico, que es una artista, que él dice ampartista, que Ujú, hace performance. Y uno de los performances que todo el mundo debió haber visto es ujú. donde ella se paraba en un lugar, alrededor de ella había diferentes objetos, La como, rusa. exacto, La había caraja rusa. diferentes objetos en donde había desde una pistola hasta vibradores, pasando por objetos ilógicos como un zapato, una broma, y tú podías durante una hora hacerle lo que tú quisieras y ella no se iba a mover. Ujú. Si tú ves, como eso me pareció interesante más como experimento psicológico que como arte. ¿Por qué? Porque Sí, lo que se exacto. vio en la performance fue que al principio la gente iba toda tímida y de repente le hacía cosquillas o le hacía expresiones locas, pero poco a poco avanzaba la performance, la gente se iba poniendo mucho más cruel y empezaban a pegarle, a insultarla. Inclusive al final, un tipo llegó a agarrar el arma, a cargarla enfrente de ella y a ponerle el Ujú. arma enfrente.
Y ahí un ayudante de ella detuvo la performance, a lo que ella, no sé si es que lo despidió o lo mandó a la mierda, porque la única instrucción del ayudante era que no se metiera sin importar nada. Claro, es que eso es más un experimento social, porque al No, pero principio ella la lo ve gente, como como dices arte. tú, ya, pero es un experimento social, porque al principio la gente como que tantea a ver como que si es verdad que se va a dejar hacer las cosas. Y como que a medida que pasa el tiempo, como la caraja sí se dejó hacer de todo, la gente pues abusaba y abusaba. Yo lo Pero, vi hace poco, no me acuerdo por qué lo vi, pero vi el experimento de la tipa. ¿qué es lo que pasa? No se Y puede es llamar rusa. experimento. Tú puedes decir experimento como palabra coloquial, pero no se puede llamar Ajá. experimento porque no está enmarcado en una Del metodología método científica. científico. Exacto. Es decir, no Bueno, había muestra, no había especificación de las características de los participantes, no había toma de datos, no había nada. O sea, no se puede caracterizar como experimento científico porque no arroja resultados no, no concluyentes. científico, social. No, pero O al sea, final los social experimentos sociales como los tienen que videos tener un estos de marco YouTube, científico. como los videos de YouTube que vas, o sea, típico que te están grabando de lejos y tú caminas y se te cae la cartera a ver quién te la devuelve o quién se roba el dinero, Es que ¿sabes? no se popularizó, se escoñetó el término de experimento social, porque eso no son experimentos sociales. Esos son, a lo mucho, eh, videos graciosos, videos interesantes, porque cuando tú hablas de un experimento social, tiene que Ujú. entrar en un marco científico, tiene que. ¿Por Claro, qué? Porque si no, no arroja resultados concluyentes. Porque si tú ya te haces entiendo. ese experimento social de la Ujú. cartera, hazla en Petare. Hazlo en Petare. Ya, claro, tienes que tener Hazlo definido una y después hazlo población, sí, en sí, Cambridge. claro, claro, claro. Tiene que estar enmarcado, tener un marco metodológico Ok, entonces, científico. ¿es arte entonces? ¿Ah? Si Exacto. no es un experimento, ¿qué es? Yo considero que no. ¿Qué es lo que pasa? Que entran, y ahí entran conceptos bastante abstractos y bastante subjetivos y complejos, Claro, que ¿qué es es arte entonces? el arte, no, lo que la tipa quiso demostrar como arte Ujú. fue un concepto abstracto y fue hasta dónde es capaz de llegar las personas con eso. ¿Por qué? Porque ya nos estamos saliendo del marco conceptual del arte que conocemos. Pintura, escultura, cine, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque si en parte es no tener talento, supongo que el arte es crear una obra porque tienes un talento para Exacto. crear esa imagen. ¿Y qué es lo que es el performance? ¿Qué es el performance como medio artístico? Es Ujú. ejecutar una actuación X o y ver cómo se desenvuelve y que el propio concepto de la actuación sea el arte. Es un arte meramente conceptual. De hecho, este tipo de demostraciones artísticas son completamente sin fines de lucro, los que se puede decir que es arte. Pero el amparte Ajá. tiene una característica de que es burde caro y se maneja entre personas que pagan cientos de miles de dólares por estas ampartes. Lo que pasa es que yo soy, con el arte, yo soy muy clásica. O sea, para mí toda esa vaina del arte moderno, a mí no me parece arte. O sea, dígame, hay un artista, bueno, volvemos, una persona que vende cuadros, marico, que el cuadro es que sí, un gran canvas blanco con un punto gris y la vaina está en el MoMA y vale 3 millones de dólares. ¿Qué es eso? Para mí eso no es arte. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Vamos O sea, a, se te supone lo que voy a tienes que llevar tener talento. O sea, lo que te dice este pana, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Antonio? Bueno, Villarán. Lo que te dice Villarán es que tienes que tener, o sea, la idea del arte es que no cualquiera lo puede hacer. O sea, yo ojo, no puedo timer, recrear un Goya, yo timer. no puedo recrear un Velázquez, pero ese punto en un vaina blanca lo puedo hacer yo. ¿Sabes qué él considera amparte también? Y aquí te va a romper el esquema mental. Él considera amparte el El hiperrealismo. arte abstracto, El hiperrealismo. el hiper. Él le dice hiperrealismo. Y él dice que eso es amparte puro. Para romperte el esquema mental. ¿Cómo que el hiperrealismo? El hiperrealismo. El Pero hiperrealismo. sí, El dibujo hiperrealista. El que parece una fotografía. Él considera. claro. Ahí, Bon hiperrealismo, Antonio García Villarán. Y ahí vas a ver su opinión. Ah, ya sé, o sea, claro, 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 porque Velázquez es realismo No, yo te estoy y hablando del barroco. hiperrealismo. De lo que parece Sí, una sí, por foto. eso. De esas Sí, ya típicas sé cuál dibujos es. que parecen una fotografía. Que se Él hace dice, viral en internet, siempre. exacto, él dice, por ejemplo, que eso no es tener talento.
y cómo, El y talento, cómo haces. óyeme, y ahí vengo yo en mi propia opinión, porque les recomiendo ir a ver el video. Les recomiendo ir a ver el video porque es bastante interesante. Pero mi opinión personal es que yo no lo consideraría arte, hay que verlo bien, no lo consideraría arte, porque ¿qué pasa si yo te dibujo a ti, específicamente, si yo te dibujo a ti, exactamente, o sea, hago un dibujo que es exactamente igual a ti, con la iluminación, con todo, exactamente igual a ti. Ujú. ¿Qué hay de arte ahí? El talento para mí es innegable, porque es O sea, sumamente difícil. tú lo que dices es que no estás inventando nada. No estás transmitiendo ningún tipo de mensaje a través de eso. Más que soy muy bueno pintando, soy arrechísimo pintando. Ese es el mensaje. Es el mismo mensaje que yo transmito, por ejemplo, con mis renders. Yo hago un render hiperrealista y yo no digo que eso es arte. De hecho, yo no me considero artista. Y yo hago un render hiperrealista que es igualito a una foto. Yo lo que estoy haciendo ahí es representando una realidad, más nada. Cuando Pero, hay por ejemplo, arte, cuando detrás de eso, Velázquez hacía retratos. ojo, óyeme, cuando hay arte, cuando detrás de eso hay un concepto abstracto y dinámico, cuando el concepto detrás de lo que tú estás haciendo requiere incluso mucho más trabajo o igual de trabajo que el propio talento de pintar. ¿Qué es lo que hacía Velázquez, por ejemplo? Velázquez tenía no solo la capacidad de representar las imágenes mentales que tenía en el lienzo, sino que lo hacía de una manera en que transmitiera un mensaje específico. Por ejemplo, Sí, las expresiones de la gente, por ejemplo, en las pinturas. sobre todo el arte intenta más que transmitir un mensaje concreto, como lo hace el diseño, intenta transmitir un sentimiento, una sensación. Sentimientos. Y Ujú. eso es lo que podía hacer Velázquez. Velázquez podía dibujarte una escena. Ojo, él no lo dibujaba realista. Él aplicaba su propio alma al dibujo. Es decir, si en el dibujo él lo que hacía era copiar, por ejemplo, los retratos, copiaba la fuente de luz, la La luz, sí. iluminación como era, copiaba aspectos de la realidad. Pero luego Porque él en era barroco, colores, ¿verdad? El ¿cómo? tema de la luz y la oscuridad. ¿Qué pasa? Que él era barroco, ¿no? No sé, ahí yo tengo un gamelote de información de Sí, la... o sea, si ves las pinturas de Velázquez, ves que tiene mucho, o sea, oscuridad muy oscura y focos de luz. Como te digo, ahí me estás metiendo en un terreno que no quiero opinar porque Eso no es el sé arte nada. barroco. Bueno, ajá. Es eso, pues es imprimirle una sensación, un sentimiento, un mensaje abstracto, complejo, un Ujú. concepto abstracto y complejo a eso que estás haciendo. Y ahí cuando lo del punto, ¿sabes? Lo que tú me estás diciendo del punto. Ajá. Esa obra que tú me estás haciendo referencia en concreto, no la conozco y no soy capaz de decir si el autor, si me parece arte o no, porque no la conozco. Pero, por ejemplo, Ujú. evalúa a Kandinsky. Kandinsky es el padre, o se le considera el padre de la pintura abstracta. Del abstraccionismo, ajá. Exacto. Kandinsky Ujú. ¿por qué se le considera el padre del abstraccionismo? Porque él podía concebir, valga la redundancia, conceptos en formas abstractas. Él, por ejemplo, concebía en el punto, y eso es algo que vimos en la carrera de diseño, él Ujú. concebía el punto como la unidad mínima dimensional que demostraba un poco de conceptos abstractos, más allá de lo que era un simple punto. Claro, Y ahí es cuando, claro, por claro. ejemplo, tú puedes escenificar, como por ejemplo lo hacía Picasso en su época Del cubismo. cubismo, en su época del cubismo, él podía Ujú. representar figuras humanas sin utilizar figuras que nosotros identificáramos como humanas. Y eso es la capacidad de crear conceptos con dibujos, porque, por ejemplo, una persona medianamente buena en pintura, hoy en día puede recrear un cuadro de Picasso en su época cubista, por ejemplo. Pero el propio concepto, la utilización del color, la elección del color, la elección de la forma, del contraste, de todo eso, transmite un mensaje tan cuidado, pero tan cuidado, que eso es lo que se le reconoce a Picasso. Porque Picasso, en su época azul, era Ujú. realismo. Era un pintor Sí, realista brutal. sí lo dice Villarán, que Picasso te podría hacer un Velázquez relajado. Exacto. Pero el problema es el concepto, el alma que le estás poniendo a eso. Por eso es tan abstracto. No, y cambiar él lo dice en esta entrevista que vi,
que es cuando trascendes tú, cuando cambias cómo se venía haciendo el arte hasta tu momento. O Exactamente, sea, lo que hizo Picasso con el cubismo no se había hecho antes. Lo que hizo exactamente. Kandinsky con el arte abstracto tampoco se había hecho antes. Tú Y no luego, ves, bueno, igual con el impresionismo, etcétera. tú no ves, nos reiremos de esto, ¿verdad? Bueno, No por. bueno, también pasa en Escuela de Nada, que pasa por atrás la novia de Chris. Sí, Chiqui siempre está por detrás. Bueno, ahorita Yo vamos a sé. ver apariciones de Yuse por detrás. En el otro capítulo ella sale de secuela por atrás también, pero creo que con el corte no se llegó a ver ¿Puedes mucho. pasar? Sí. No creo. Ya Ni que va. fuéramos famosos. Ya va, ¿se apagó esto? ¿Me ves? Sí, ¿Sí me ves? ya pasó. Ya pasó corriendo. Ay, mi teléfono se va a apagar. ¡No te apagues! ¡No! Te quedaste pegado. Sí, porque mi teléfono se apagó. Oh, oh. Uy. Problemas técnicos, amigos. Sí. Bueno, el hecho es que sí, lo estaba buscando. Velázquez sí es barroco. Y barroco son esas pinturas, que es lo que te digo, es como que tiene focos de luz y todo lo demás es súper oscuro. Y lo mismo pasa con otro carajo que viendo la entrevista de la persona de la que estamos hablando, Ajá. nombran a otro artista que se llama Caravaggio. ¿Sabes quién es Caravaggio? Me suena, pero no. Es otro pintor barroco también. Sorry. Y tiene una pintura o sea, hay una pintura de él que me quedé loca cuando la vi. Y, o sea, es eso que tú dices, que es como que lo que te hace sentir la pintura, o sea, más que otra cosa. Sí. También es que el Pero, o sea, concepto... volviendo a lo que estamos hablando, no es lo mismo, Marcos, que yo me quedé viendo un Kandinsky a que me quede viendo, o sea, que una obra de Kandinsky, a que me quede viendo un punto en un lienzo blanco. O sea, ¿qué tanto te puede transmitir? O sea, si te vas a un concepto abstracto, te puedes poner a pensar lo que tú quieras, pero es que sigue siendo un punto de una pared, o sea, no. Aquí voy a dar mi opinión personal. Mi opinión meramente Claro, personal. Y la es, idea. Ujú, para mí el arte, yo considero personalmente algo artístico, algo como una obra de arte, ujú. cuando el trabajo que hubo que se efectuó para llegar a eso, o sea, trascendió los conceptos mismos preestablecidos. Por ejemplo, para mí, que es una obra de arte, muy personalmente, Ujú. es igual a MC cuadrado. Para mí eso es una puta obra de arte hermosa. Ojo, que está incompleta, porque no es energía es igual a a masa por la Sí, velocidad pero de la luz al cuadrado. estás hablando de la ecuación en sí. Sí, la propia ecuación, y es cuando nos metemos en lo que estábamos hablando fuera de cámara, en la belleza de las matemáticas. Claro, pero es que eso es otra cosa. Ese es el peo, nos estamos metiendo en lo bello y lo feo. Y ese es lo abstracto, lo loco Ahí te del estás yendo, arte. o sea, te estás yendo del otro tema que estábamos hablando, exacto, detrás de Exacto. cámara, pero estamos hablando de aquí el arte Por conceptual que ejemplo, conocemos, mundano, pintura, escultura, cerámica. exacto. Por ejemplo, Sí. ¿qué considero yo obra de arte? A mí me cuesta percibir y entender el arte, por ejemplo, Ujú, de Kandinsky, de Velázquez, de Dalí, de todos estos grandes artistas alrededor de la historia, porque yo no tengo el conocimiento suficiente para analizar su obra a profundidad. Para mí, para mí eso es pero es arte, que, pero más es arte, más porque personas que yo considero, que yo le doy el respeto suficiente y que tiene el conocimiento, que yo considero que tiene el conocimiento suficiente para realizar un análisis profundo de esa obra, dice que es ujú, arte, pero yo personalmente no soy capaz de entender completamente la complejidad de la obra, por ejemplo, de Velázquez. Por eso es que yo creo que es arte, pero porque me lo dijeron, no porque tengo los pero es que ya argumentos va. para decir que es arte. Si te vas a ir a lo técnico o a, como dices tú, a la parte experta, claro, ni tú ni yo somos eruditos del arte ni estudiamos nada de esto. O sea, a mí porque me gusta, más o menos te sé decir como los estilos, o sea, barroco, impresionismo, cubismo, o sea, más o menos sé, hiperrealismo, lo que sea, pero porque me gusta, es algo que me gusta. Y es lo que dices tú, no se trata de, o sea, no es que me voy a sentar a analizar una obra de Picasso y a ver la técnica, o sea, no estamos hablando de eso más que Exacto. todo, son como para decir, es arte. Es que a mí me haga sentir la pintura algo y que para mí, como tal, sea arte o no.
Porque Exacto. al final, ¿qué hace uno metido en un museo? Te quedas viendo las pinturas a ver qué buscas, qué consigues, qué detalles ves, qué te hace sentir, lo que sea. O Exacto. sea, por ejemplo, aquí en Madrid, en el museo de, la, de la Reina Sofía, de la Infanta Sofía, creo que no me acuerdo el nombre del museo, está el Gandica de Picasso. Sí. Y yo lo fui a ver, marica, y me puse a llorar. No me preguntes por qué. No me preguntes por qué, pero literal me puse a llorar cuando yo vi esa vaina. Aparte que es gigante, yo no sé, bueno, no sé si sabes, es enorme. Sí, sí. Es Imagino que gigantesco. Yo me quedé así. tú fuiste con un bagaje de lo que era. Ojo, no, yo ni siquiera, o sea, yo estaba con mis papás y mi mamá me dice, el Gandica está aquí. Y yo, ¿qué? Yo ni siquiera sabía, marico. O sea, y yo vivo aquí. O sea, yo ni siquiera había ido al museo, había ido al Museo del Prado nada más, que en el Prado está Velázquez, está Goya, coño. Pero yo no sabía que Picasso estaba en este museo y mi mamá me dice, sí, aquí hay Picasso, hay Dalí, hay de todo. Y yo, "Ah". Entonces nos fuimos para allá. Y cuando te metes en la sala, porque el Gandica está en una sala él solo. Marico, yo me quedé así como que, wow. Pero no sabías ni qué era, ni la historia detrás, ni nada. Sí, sí sabía, claro, claro. ¿Qué es lo que Lo que no pasa? sabía es que estaba, o sea, lo que no sabía es que estaba ahí. Yo pensé que estaría en Barcelona o lo que sea, Ah, claro, claro. pero lo que no sabía es que estaba ahí y yo no puede ser. Y nada, me quedé loca, Claro, me quedé loca. algo que sí es verdad es que todas estas obras de arte magníficas que han trascendido la historia y de grandes artistas es que Ujú. demuestran el talento del artista de manera innegable. Personas como nosotros no somos capaces de apreciarlo en su complejidad total, pero aún Claro, así somos capaces de apreciar un nivel de complejidad arrecho, muy fuerte. Como por ejemplo, claro, es lo que te hace sentir, o sea, porque a mí este cuadro gigantesco de figuras raras me hace llorar, o sea, ¿por qué? ojo, Aparte de saber la historia detrás, o sea, eso es saber muy la historia personal. detrás supongo que también influye, Claro, obviamente. pero la forma en que influye la obra de arte en la persona es algo individual, Ujú. completamente individual. Claro, claro, Y claro. eso hay que entenderlo muy bien porque el arte, algo que uno de mis, otra opinión personal, para mí el arte no tiene nada que ver con el dinero, nada que ver con el Ok. dinero. ¿Qué es lo que No, pasa? ¿Por qué un Picasso hoy en día es tan valioso? No por el arte en sí mismo, sino porque él se popularizó. Eso es simplemente oferta-demanda. Si hay gente capaz de pagar 10.000 millones de dólares por un Picasso, el Picasso se va a valorar en 10.000 millones de dólares. Eso no tiene nada que ver con claro, el arte. Eso ya es una oferta y demanda. claro. Y es cuando venimos a Lamparte. Porque yo Marketing. creo que Lamparte, y eso es otra opinión muy personal, para mí el Lamparte es un negocio de lavado de dinero épico, astronómico, y que se les puede caer en cualquier momento porque es bastante frágil. ¿Por qué? Porque es ilógico que yo llene un vaso de vidrio de agua, eso es otra obra que hubo Sí. en esto, un vaso de agua, un vaso lleno de agua puesto en un banquito de madera como una obra de 15.000 euros. Esa no es la de Yoko Ono. No, Yoko Ono, o sea, no, Yoko Ono tenemos tela para hablar. No, sí, sí, pero literal él lo dice en la entrevista que vi de este señor, él lo dice, o sea, le dice a Jordi, te voy a decir una obra, o sea, te voy a decir algo y tú me vas a decir si es aparte o es algo que me acabo de inventar. Y él le dice una vaina así como que, creo que es esa, un vaso de agua en un banquito. ¿Eso es aparte o me la acabo de inventar? Y Jordi le dice, no sé, tú lo inventaste. Le dice, no, es aparte y es de Yoko Ono. Y Bueno, yo me quedé como que, no way. y como esos hay, Qué bola. ajá, y viene otro un poco más complejo. El mismo tipo Ujú. que te dije que hizo las peloticas con colores que lo pegas contra la pared, eso es una obra de arte. Hizo uno que es una instalación artística no me acuerdo cuál era la forma geométrica, pero era formas geométricas repetidas en una instalación artística gigante. O sea, que lleva Ujú, trabajo hacerlo, burda de ujú, trabajo hacerlo. Y eso ujú. era su obra de arte. Y para él representaba la complejidad del comportamiento humano en una sociedad consumista, de no sé qué vaina, y todo un peripeto para poder justificar que eso era una obra de arte. Que ojo, llevaba mucho trabajo, porque es una instalación sumamente compleja, que llevaba muchísimo Ya trabajo. te digo que no lo hizo él solo. ¿Ah? Evidentemente, no lo hizo solo. De hecho, ¿qué es lo que hace él como artista? El concepto. El concepto. Y O ahí es sea, cuando tu labia, o sea, me estás vendiendo tu marketing, tu labia. Marico, es como la gente que se mata por una marca de ropa que diga Supreme y al final es cualquier verga.
Bueno, busquemos un poquito de hate en este episodio. ¿Cómo se llama este tipo? El callejero. Bansky, Ese es el ampartista que hay más grande de todos. El ampartista progresista. totalmente. Y esto lo dice también este pana que, ¿sabes qué? Hubo la de la muñequita con el globito de corazón que se rompió. Oh, no, se rompió hasta la mitad, qué casualidad. Ojo, eso también lo hacían, por ejemplo, Dalí hacía eso. Dalí hacía performance de ese estilo. Lo que pasa es que Ahorita vamos a hablar de Dalí. Dalí, Ahorita vamos a gran hablar de Dalí. artista, pero también gran Ahorita vamos a hablar de ampartista. Dalí. Es mi pintor favorito. Ahorita vamos a hablar de él. Sí, pero para salir un poco concepto de Amparte, básicamente no reducirlo a el arte, el no tener talento es muy simplista. Pero para entenderlo mejor y según como yo lo entiendo, es Ujú. darle valor a una supuesta obra de arte, inflar el valor de esa supuesta obra de arte por el simple hecho de que haya gente que es capaz de pagar un dinero por ella, ¿entiendes? Es decir, Claro, pero el tema es que tú permitas que esa cosa que no le costó nada, que ese plátano en la pared, tú permitas algo, alguien, no sé si hay una sociedad de museos de arte, yo no sé si eso existe, o sea, no lo sé, que lo que sea que sea el representante de eso en el mundo, permita que eso se venda de esa manera. oferta y demanda. Si yo tengo este peine y yo digo que esta es mi obra de arte y representa la forma en que fluye la realidad alrededor de nuestra sociedad, por ejemplo, y digo que este peine vale $20,000. Yo, Marcos de Lía, no voy a vender este peine, pero si yo digo que este peine lo hizo o lo conceptualizó Dalí, automáticamente se hace invaluable. Para mí eso es amparte. Para mí el amparte es Claro, pero Para mí el amparte es cuando una obra de arte excedes el valor que tiene por solo las reglas de mercado. claro, Marcos, pero cómo, o sea, mi punto aquí es, el pana que hizo el plátano, por ejemplo, cuando él hizo eso, ¿quién era él? Un tipo O sea, arrecho, un tipo que había vendido miles de obras por miles de dólares y una vaina rechísima. Tiene un ya, coñazo de obras, tiene varias obras detrás. Ese no es que llegó y lo puso, no, 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 no. Ese tiene patrocinadores detrás, ese tiene una cantidad de dinero inmensa o atrás. sea, ya era alguien y luego empezó a ser parte para vender y ya, es lo que me estás diciendo. Claro, exacto. De hecho, Y la mayoría de Bansky, los ampartistas que hay hoy en día son y tipos Bansky, financiados por eso. Imagínate, yo tengo mucho real, ponte tú, yo tengo mucho real, yo tengo una fortuna. Y yo digo, quiero ser artista. Y hago este pote y digo que esta es mi primera obra de arte. Y la vendo por $50,000. Luego llamo a mi amigo Rafa, que está en Venezuela, y le digo, marico, te voy a transferir $50,000 para que compres mi obra de arte. Y ahí empiezo a darle valor a la obra de arte. Porque ya hay alguien ok. que, según la sociedad, estuvo dispuesta a pagar $50,000 por esa obra de arte. Y ahí se me han empezado a pegar periódicos, revistas. Compraron el pote de agua de Marcos por $50,000. Y ahí empieza la broma. Ampartista no es un tipo que sale desde abajo. De hecho, Banksy es un equipo de Ajá. artistas. Eso no fue un tipo, como la gente hace creer, que es un tipo que nació en un barrio y salió de la calle. No, Sí, no, dicen que son varias personas, que no se sabe, no se pero sabe, dicen pero que es son como que, ¿cómo 16 explicas tú personas, algo que, así. o sea, hay gente artista, hay artistas en Petare, en lugares de esos, que son 1000 veces mejores y más talentosos que artistas muy reconocidos a nivel mundial? ¿Por qué ellos no se hacen famosos y sí se hace famoso un tipo que lucha Claro, social? Banksy para mí fue ese una era, estúpida campaña propagandística de izquierda, más nada. Eso fue Banksy. esa era mi pregunta, es como que pensé, o sea, pensé que era eso, o sea, yo digo, es como que como alguien que no es nadie hace eso y de repente se vuelve un artista, claro, es que son, ya Dinero. te entiendo, ya te entiendo. O sea, yo no puedo ser ampartista, por ejemplo, aunque quisiera, Depende, porque porque, nadie me va a comprar por a mí porque yo no ejemplo, soy nadie. se puede desde el punto de vista en que, ¿qué pasa si tú tienes una característica que algún inversor puede hacer que te conviertas en ampartista? Lo haces. Ya, ¿Qué es lo ya, que pasa? ya. Requiere dinero, no necesariamente de uno, puede ser de un inversor. De hecho, hay O muchos sea, podemos, sí, inversores. te entiendo, Hay, podemos decir que el amparte es un estilo de marketing, puede ser. si nos rebamos a eso, todo es un estilo de marketing, pero sí, o sea, sí. Bueno, un estilo de marketing del amparte, pues, del arte estúpido, por así decirlo. Sí, y el problema es eso, pues, porque si yo considero arte algo, ¿quién me dice a mí que eso no es arte?
Pero es que ahí volvemos a lo mismo. Entonces, pero es que tiene que haber un concepto definido, Marcos, de lo que es arte. ¿Ah? No puede ser no puede ser tan subjetivo. O sea, es que no puede ser tan subjetivo. Si En le ciertos quita, aspectos si sí. le quita O sea, en ciertos subjetividad al aspectos arte, ya sí. no es arte. En el momento de que a ti te guste más un pintor que el otro es subjetivo. Pero tú tienes que coincidir de que los dos pintores son artistas. Ese es el problema. El arte no tiene definición objetiva porque si no dejaría de ser arte. ¿Por Y qué? esa es la cualidad misma del arte. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nos metemos, ahí nos metemos en aspectos filosóficos. Porque ¿de dónde viene el arte? ¿De dónde viene la base misma del arte? De la capacidad creativa humana. De la capacidad no solo creativa, sino inclusive inventiva humana. ¿Y de Claro, y de la cuándo empezó a habilidad. adquirir valor el arte? Cuando grandes genios de la humanidad empezaron a darle conceptos revolucionarios a aspectos de la vida misma. ¿Qué es la pintura? La pintura no es más que echar un material líquido encima de un material sólido. Eso es la pintura, más nada. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a crear un esquema de eso? Colores, formas, descripción, qué te dice el color, qué te dice la forma, qué te dice la Sí, y los composición, la estilos. oscuridad, Y claro. los estilos. Y ahí estás enmarcando la pintura en un medio artístico. Por eso es que es mucho menor el amparte de pintura que el amparte conceptual. ¿Por qué? Porque el amparte de pintura es un poco más complejo porque ya tiene un marco bastante regularizado, bastante conocido. Pero el conceptual Claro. no. El conceptual es completamente libre. Y ahí es Ya. O sea, depende, lo difícil. básicamente depende del estúpido que quiera pagar por esa vaina que en vez de pagar por una pintura de verdad. Básicamente, porque si tú haces un amparte en tu casa, nadie te conoce y tu amparte vale cero, cero real, puede ser amparte, pero no va a ser famoso. Ya. Dato, vamos a Pero empezar con lo de claro, Dalí. yo lo veo, ajá, eso bueno, antes de hablarlo de Dalí, porque entra un poco en el tema, ¿no? O sea, yo lo veo mucho también de la habilidad. O sea, obviamente, yo, yo no te puedo pintar un Velázquez, Claro, es que, nunca en la como te vida. decía, en los diferentes medios artísticos que conocemos, vamos a poner, por ejemplo, escultura, pintura y cine, por poner algo moderno, Ujú. escultura, pintura y cine, ya son aspectos, ya son, digamos que medios artísticos, si se pueden llamar así, muy esquematizados, muy desarrollados, con reglas bastante lógicas, con reglas bastante claras, en donde es muy difícil inventar. ¿Por qué? Porque el bagaje artístico que hay detrás de pintores, escultores y cineastas es muy Ujú. grande, es muy, muy grande. Por eso es que si yo, o inclusive en la música, vamos a ponerlo, por eso es que si yo hago cuatro brochazos a un lienzo, yo no puedo decir que eso es arte, pero yo no puedo decir que ese arte tiene un valor impresionante. ¿Por qué? Porque hay conceptos con los que yo puedo evaluar eso. En la pintura es uno. ¿Qué es lo que pasa? El hiperrealismo, ¿por qué él lo critica? Porque sí tiene técnica y sí tiene talento, pero es la simple representación de la realidad. ¿Qué pasa si tú haces en hiperrealismo un concepto diferente? Un Por concepto, ejemplo, claro. O creas sea, tu tema es el un dibujo concepto. hiperrealista de una persona con cabeza de caballo, en donde tú lo ves y piensas que es real, porque es hiperrealista. Eso ya va adquiriendo quizás más valor artístico, porque ya le estás aplicando un concepto. O sea, tú dices para ti que es más que todo el concepto, a Claro, lo es que que estás no, el arte pintando. reside principalmente en el concepto. La diferencia es que Concepto y cuando el técnica. artista tiene la capacidad de crear conceptos revolucionarios y además tiene el talento de representarlo en un medio artístico de manera extraordinaria, que es cuando coincide eso, salen personas como Picasso, Dalí, Velázquez, Da Vinci, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. Ya, esos son genios, pues, como por decir. Exacto, eso ya es personas que tienen no solo la habilidad de crear conceptos extraordinarios, sino también la habilidad de plasmarlos de maneras extraordinarias. Sí, como dice que cambias la historia del arte, pues ya cambias, agregas una nueva manera de verlo. Exacto. Metiéndonos un poco con el tema Dalí. Voy de lo malo a lo feo. Tú ves de lo bonito a lo feo, y yo voy de lo feo a lo bonito. Yo voy a criticarlo y tú vas a defenderlo porque me imagino que, como tú dices, tu artista favorito. Pero Ujú. un aspecto clásico, y por qué digo que él, muchas de sus obras son aparte. Porque él no las hacía. Él tenía Como que no las trabajadores. hace. Él tenía trabajadores. Algunas, ¿Ah? algunas.
Yo no dije Algunas. todas, yo dije algunas. Yo dije, algunas de sus obras son aparte. ¿Por qué? Porque llegó un punto en que él se hizo tan famoso que lo que vendía no era el arte, era su firma. Y él lo único que hacía era poner a trabajar a 5 tipos a pintar cuantos cuadros podían salir y él lo único que hacía era firmarlos y lanzarlos al mercado. Porque él era, y eso es algo que todos los historiadores y historiadoras de arte te van a decir, el tipo le encantaba el dinero. Le gustaba Sí, más el dinero que el propio arte. era muy, sí, es que él era muy, es que él era un personaje, aparte de que él como tal era un personaje, era muy extravagante y era muy ambicioso y le gustaban las cosas Pero buenas. si has visto, Era un capitalista por naturaleza, ¿sabes? te recomiendo ver varios videos de Antonio García Villarán en donde él explica. Dalí es Dalí mismo, el concepto de Dalí, el Dalí es una obra de arte Ajá, de Gala, no es de él. sí. El personaje que tenía Dalí era un personaje ideado por Gala. Ujú. Sí, eso Él, lo vi. y es algo, tú veías, lo que pasa es que esos son personas que se meten tanto en el personaje que toda su vida la transforman en el personaje, que se convierten en el personaje. Y es que él decía que Gala era su musa, pues entonces él la tenía así como que en un pedestal y era lo que ella dijera y ya, punto. Gala, para mí, había mucho más genio artístico en Gala que en Dalí. Y eso es algo personal. No diría eso, yo creo que había más genio lucrativo Claro, y obvio, de, claro. ¿Qué es y lo de que pasa venta también? Hay que algo, y artista. ahí sí quiero, obviamente, y hacer entender algo, Dalí es uno de los artistas más grandes del arte contemporáneo, del arte del siglo XX, XXI. Surrealista. ¿Ah? Ajá. Surrealista era su técnica, Sí, su estilo. sí, exacto. Pero hay que entender que el talento que tenía Dalí para la pintura era impresionante, impresionante. Pero hay algo que también opina este García Villarán, es que él fue degradando su talento artístico conforme pasó el tiempo y conforme aumentó su fama, porque dejó de interesarle hacer buenos cuadros porque ya su Y firma hacer valía más cuadros. dinero. Por De hacer hecho, más cuadros. hay varios estudios que el tipo ha hecho en los que tú ves cuadros que él hizo empezando sin tanta fama, que eran unas obras de arte, unas obras maestras de la pintura, con un acabado impresionante, una obra maestra de la pintura con el uso del color, el uso de la iluminación, y además un concepto impresionante. Y después ves una de sus obras, por ejemplo, más famosa, la de los relojes, la de, ¿cómo se llama? La. Ay, El no sé qué vaina tiempo. del tiempo, no me acuerdo. Exacto. Bueno, Se me fue. esa tiene errores de pintura en comparación con obras que él tuvo al principio. Nadie quita que eso es La una obra persistencia de la maestra. memoria. La persistencia de la memoria. Exacto. Nadie quita que eso es una obra maestra. Nadie lo quita. Pero en comparación con obras anteriores de él, esa tiene errores. Bueno, no, o sea, Villarán dice, o por lo menos lo que la entrevista que yo vi, que Dalí en sí los trazos no eran buenos. O sea, él dice que a nivel técnico Dalí no era bueno, o sea, no hacía buenos trazos, que tiene obras buenas. No De era el hecho, él mejor del dice que mundo. hasta la persistencia de la memoria es una de las buenas, Sí. dice. Pero que hay otras que si las ves que son, ¿sabes? O sea, ¿qué te dice Villarán? Que Dalí, a diferencia de Picasso, por ejemplo, que los comparan mucho porque son un poquito la misma época, no tanto, pero más o menos. Que Dalí no te hacía un Velázquez, a diferencia de que Picasso sí, por Exacto. ejemplo. Pasa que Picasso es Y otro de tema. que los conceptos de Dalí, según dice Villarán, eran sacados de bocetos de otros artistas, Sí. inspirados, De por hecho, así decirlo. O sí, sea, que él sí. no inventó el surrealismo. O sea, él dice que él no te inventó el surrealismo. No, eso está claro. Él no inventó el surrealismo, pero es uno de los más grandes exponentes del surrealismo. Más por su fama que por su talento. Pero aún así, nadie quita que el tipo era sumamente talentoso. Y eso es algo que hay que Lo que pasa es que aclarar. ahí voy a entrar yo a defenderlo y volviendo al tema de lo que te hace sentir una obra y de yo llorando viendo el Gandica. En ese mismo museo hay obras de Dalí. Y yo una obra de Dalí puedo estar media hora viéndola, marico, y no termino de ver todo lo que tiene. Porque sabes que él era mucho, por ejemplo, él tiene muchas obras de que lo que vas viendo, marico, y hay mundos encima de mundos y cosas, Sí, y puedes estar ahí media hora viendo y siguen apareciendo cosas nuevas. Para mí eso es increíble. claro. Y ahí es cuando vemos el concepto. No el talento, sino el concepto. Y a ti te Ya. parece increíble. A mí también me parece increíble, pero no le doy quizás el valor que tú le das.
Pero, claro, o sea, el concepto, el surrealismo traído por Dalí es impresionante. Y una de las cosas que me gusta y que le doy crédito grande a Dalí es que Dalí popularizó el surrealismo. Por ejemplo, yo no conozco. Quizá si me pongo a investigar puedo decir, ah, verga, sí me acuerdo de otro artista surrealista, sí me acuerdo de este, sí me acuerdo de aquel. Pero el más famoso es Dalí. Él fue Sí, quien popularizó el surrealismo. sí, claro. O Para la gente sea, común, para los mortales como nosotros. Quizá alguien que estudia claro, arte, no. Pero bueno, obvio, obvio, obvio. Pero sí, 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 obviamente, nómbrame a alguien más que haya hecho cubismo, que no sea Picasso. exacto. Lo que pasa es que Porque por lo Picasso, menos ahí vamos con un del tema muy... abstraccionismo, de los abstractos, creo que es el otro, ¿cómo que se llama el otro famoso? eh, Monet, mm, Manet, ya va. No, hay uno que es Monet, creo que hay uno que es impresionista. no sé, yo no sé nada de arte. No, Monet es impresionista. No, Manet también. ¿Cuál es el otro? Que él lo nombra también, que dice que en verdad es casi que aparte. Que iba a la par de Kandinsky, vale, le peleaba a Kandinsky. Ah, mira, no me acuerdo cómo se llama, pero sí ¿Cómo vi el se video. llama? ¿Qué es lo que pasa? El abstraccionismo también tiene mucho que desear. ¿Por qué? Porque el abstraccionismo se acerca mucho más al arte conceptual que a la pintura. Mm, ¿Por qué? Porque el abstraccionismo es, como lo dice la palabra, abstraerte de forma para llegar a concepto. Es decir, quitarlo todo lo que puede ser imprescindible de la forma para quedarse únicamente con el concepto mismo. ¿Entiendes? ujú. Y por eso es que es tan complicado. Hay obras de arte, por ejemplo, dentro de la, no, ¿cómo se llama esto? Jesús Soto, Cruz Diez, El cinetismo. cinetismo, El eso. cinetismo tiene mucho, se alimenta mucho del abstraccionismo, porque el cinetismo no utiliza formas complejas, el cinetismo utiliza formas simples y hace Pero te uso del crea, color, y hace uso del pero el color, cinetismo te crea claro, algo, te crea una ilusión. claro, pero es reducir a un concepto muy simplista decir que el cinetismo son ilusiones ópticas. No, el cinetismo va mucho más allá. El concepto propio del cinetismo es, cuando se habla del movimiento de la obra cinética, no solo es Ujú, de que te parece que se mueve con los ojos, de que mira, se ujú, mueve, qué fino. No, no, no. Es que le da energía a la pintura utilizando como herramienta el concepto de color. Como por ejemplo, imagina, para ponerte, y por eso es que se nutre del abstraccionismo, porque están utilizando el concepto de color para darte una sensación espacial, una direccionalidad, una profundidad, una dimensionalidad, con solo el concepto de color y utilizando obviamente el concepto de forma también. Pero por ejemplo, ¿qué ujú, pasa si yo voy de colores calientes a colores fríos? Ahí yo puedo crear una direccionalidad. De eso ujú. se trata el cinetismo. No solo crear una sensación de movimiento visual, sino que te genere una sensación de movimiento en todos los aspectos. Visual, es una sensación más allá de lo visual. Es algo muy complejo también y por eso se nutre el abstraccionismo. Pero de eso se trata. ¿Por qué el cinetismo es arte? Porque tú puedes decir que Cruz Diez, Jesús Soto, estos tipos hacen obras artísticas. Porque el concepto, los tipos hicieron estudios profundos de color, estudios absurdos No, de sí, sí. cómo... Eso sí, a mí eso sí me parece arte. Claro que sí. Exacto. Sí, sí. Pero, como te digo, utiliza más el concepto puro de la forma y el color que el concepto de las formas detalladas. Que ¿cómo se llama eso? Impresionismo no, que el figurativismo, que el arte Ujú. figurativo. El arte figurativo, sí, 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 el arte figurativo. Y ese, El arte figurativo es siempre que va a tener, o sea, que nosotros podemos ver la forma en él, exacto. no Bueno, como el arte abstracto, Kandinsky que tiene obras, por ejemplo, no ves una forma Kandinsky tiene lógica. obras que son un Ujú, punto, un cuadrado y un círculo, por ejemplo, sí. que lo puede hacer cualquier persona en su casa. Ese que tú estás diciendo, que es el que estoy tratando de acordarme quién es, que te hace un cuadro, una vaina, eso no es Kandinsky tiene Kandinsky, obras ese es así. otro. ¿Ah? Kandinsky tiene obras así. Sí, pero hay uno que hace solo obras así, que le competía mucho a Kandinsky, no me acuerdo el nombre, porque me confundí con Jackson Pollock. ¿Sabes quién es Jackson Pollock? ¿Sí? El de las brochetas. Ese es el típico de.
puras brochetadas. Mondrian. Que se lo critica también. Lo critica Bayarán también. El que tú dices ¿Qué? es Mondrian. Mondrian, puede ser. No, este es otro. Pero este es distinto. ¿Ves que este es más... Este es un poquito más definido. Yo diría que este se acerca más al... Obviamente no es cinetismo, pero se está acercando más al cinetismo que el abstracto. Claro, porque No me acuerdo ahorita cómo se llama el pana, ¿vale? el arte abstracto busca los conceptos mismos detrás de las formas y colores fundamentales. Y es lo complicado. Porque, por ejemplo, vamos a poner algo aquí. Aquí voy a poner en pantalla una obra de Kandinsky, por ejemplo. ¿Dónde está? Okay. Vamos a agregar aquí una imagen. Imagen, todo en vivo. Deberíamos transmitir esto en vivo. Está demasiado crudo. ¿Dónde está imagen? Imagen. Aceptar. Examinar. Esta obra que está aquí. Vamos a ponerla aquí en pantalla. Aceptar. La ponemos en medio de los dos. Aquí está. Esa obra que la gente está viendo y tú no, Mariana. No, yo no la estoy viendo. ¿Pero qué estás mostrando? ¿Un Kandinsky? Sí, ahí te lo envié. Ok. Dentro, ¿Me lo enviaste por WhatsApp? Sí. Dentro del arte abstracto, y es de hecho, el propio diseño gráfico se nutre brutalmente del arte abstracto, porque el diseño gráfico tiene que entender los conceptos detrás de las formas más fundamentales. Y, por ejemplo, la obra que te envié, ¿la viste? Pero el diseño gráfico es súper figurativo. No, de hecho, la creación de logotipos Ajá. es meramente abstracta. Meramente abstracta. Ve, por ejemplo, el logotipo de Kia, de Pero a Ford. ver, el logotipo pero es que depende. El logotipo de Burger King es una hamburguesa, Te por estoy diciendo ejemplo. se nutre, no que no que solo es abstraccionismo. No, no, se nutre Claro, del porque abstraccionismo. claro, Porque a tienes que pesar de buscar, utilizar, a sí, pesar te de entiendo. transmitir conceptos Sí, sí, sí. bastante lógicos y de manera más eficiente con figuras, utilizando el arte figurativo, también se nutre Ya. el abstraccionismo por medio de la composición, la diagramación, el uso del color, el uso de la forma, el uso de la armonía del color, la armonía de la composición, etc. Para poner como ejemplo el arte, la obra de Kandinsky que te envié, ¿la ves? Déjame ya, voy a tener que salir un segundo para que me pueda llegar, porque si no, no me va a llegar. Y se me cayó el teléfono. Pero no me llegó a WhatsApp, Marcos. Ah, no, olvídalo, mi teléfono se apagó. Ah, muy bien. No me llegó nada. Sí, bueno. Pero dime el nombre de la obra. ¿Ah? Dime el nombre de la obra. Ya, no tengo idea. Pues yo tengo aquí abierto Kandinsky, pero tengo muchas. ¿Ve? ¿Por dónde te lo puedo enviar? Dime el nombre. Te tiene que decir cómo se llama. Composición en rojo, amarillo y azul. No, no es de Kandinsky, es de Mondrian. Perdón, me equivoqué. Ah, Quizás haya un poco de gente gritando, ¡eso no es Kandinsky! sí. Suponiendo que nos vean más que tu papá, mi papá y mi hermana. Hay una persona que no me termino de acordar cómo se llama, que literal está entre Mondrian y Kandinsky. Las obras son como una combinación de las dos. Y no me acuerdo quién es. No puedo creerlo. Bueno, esa obra que mostré y ya la quité de pantalla. ¿La viste? No, nunca la he visto. Bueno, No, o sea, no la he terminado de ver. en fin, lo que muestra, X. y ahí es Ajá. algo muy interesante que trata el abstraccionismo, es la armonía de una composición, el peso de la imagen, el peso visual de la imagen por color, por forma. Dentro de la composición es mucho más complejo porque no solo es el peso, también es la direccionalidad de la imagen, el Claro. aspecto de la imagen y qué transmite. Es un poco, o sea, todos estos conceptos son sumamente abstractos y complejos y inclusive de esto, por ejemplo, el diseño gráfico, que yo personalmente el diseño gráfico no lo considero en su gran mayoría arte, yo no lo considero en su gran mayoría arte, en algunos aspectos sí, pero El diseño gráfico. sí, en algunos aspectos No. sí, pero en otros no, es algo muy personal, Sí, exacto. se nutre mucho del arte por eso, porque tiene la capacidad de transmitir de manera objetiva sensaciones. Ya.
Ay, es esta, ya va, es esta persona. Creo que sí. Pana, yo admiro. Ah, Qué bueno Miró, es que no me verga. acordaba. Miró. Es que claro, estoy pensando Manet, Monet, estoy enfocada en Manet y Monet y es Miró. Claro. Pero ¿Ves? que ¿Estás buscando? Antonio García Villarán dice que eso es Él aparte. dice que, ajá, Villarán dice que él es cualquier verga. ¿Ves? Él sí te dice que Kandinsky sí, pero que yo admiro, no. Lo que pasa es que ahí viene, de nuevo, nosotros no tenemos los conceptos ni el estudio requerido como para hacer una afirmación de ese estilo. Él puede tener su No, no, opinión y él tiene es lo que él mucho opina, bagaje. es lo que él dice. Claro, él tiene Pero si mucho tú te bagaje. pones a ver un yo admiro, o sea, a ti te hace sentir lo mismo un yo admiro que un Kandinsky. Ese es el problema, de que mis análisis de esas obras son basados en el conocimiento que yo tengo de diseño gráfico por la carrera que hicimos. No son Olvídate el sensaciones. conocimiento, Marcos. Olvídate el conocimiento. Yo no lloré con el Gandica porque conozco de arte. Es lo que te hace sentir, punto. Ese es el problema, yo soy muy robótico. A mí me cuesta ver Ya. la belleza en el arte como lo conocemos. Yo veo más la belleza en el concepto. Por eso es que a mí me parece 1000 veces más hermoso el concepto de la reducción de todo un fenómeno físico a una ecuación simple. Lo veo mucho más. Eso para mí es mucho más arte que Miró o que Kandinsky o que Dalí o que Picasso o que Velázquez. Para mí, eso es mi consideración especial. Para mí hay mucho más arte detrás del trabajo de Einstein, del trabajo se me fue el nombre, qué bolas ¿De tengo qué yo. hablamos ahorita? ¿El hindú? Sí, ¿cómo se llama? La película que vimos ayer. No, pero ¿cómo se llama el hindú? Ese. ¿Cómo, cómo? Ramanujan. Para mí Ramanujan. hay mucho más arte en lo que hizo Ramanujan que en lo que hizo Dalí, Kutrapali. Picasso, Velázquez y todos estos tipos. Para mí hay mucho más arte en lo que hizo Aristóteles, en lo que hizo Platón, Claro. pero Pero es que eso es algo personal, eso es algo muy personal. Para mí me mueve la sensación que yo tengo interna, me mueve mucho más estos conceptos que los conceptos de arte que tenemos establecidos como artísticos. claro, claro, yo te Eso es entiendo. algo muy Yo te personal. entiendo. O sea, a mí también, o sea, yo te podría decir lo mismo con la música. A mí hay una canción que me hace sentir mil cosas más que una pintura de qué sé yo. Bueno, Claro. ahí ese es otro tema y podemos empezar ese otro tema que es el qué me mueve a mí personalmente la música. Y ahí vengo porque por lo que yo siempre digo y creo que es una opinión consensuada entre las personas que me conocen, yo O soy otras un cosas. fucking robot. U otras cosas. Para mí la música, a mí no solo me mueve el concepto, que es muy bonito. Por ejemplo, el concepto no solo de la letra, sino propio de la música. A mí me mueve más la técnica, no la técnica de ejecución instrumental, sino me mueve mucho más el concepto detrás de la teoría musical de la canción. A mí me mueve mucho más el concepto de la banda sonora, por ejemplo, de El Señor de los Anillos, me mueve mucho más el concepto de la banda sonora de Interestelar que, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y lo que Entiendo. a mí me mueve de la quinta, por ejemplo, de la sinfonía de Beethoven, de Bach, Chopin, de todos estos artistas, lo que a mí me mueve, lo que a mí más me hace sentir bien, no es la canción en sí, es entender la complejidad teórica de estos tipos, porque estos son unos putos genios. A mí eso es lo que Ya, claro. realmente me hace apreciar su obra, no la obra en sí, sino toda la historia detrás de estos personajes. Eso para mí, por eso es que yo soy un robot. Claro, lo que pasa es que yo soy diferente porque yo en cada cosa es distinto, o sea, es que depende. Por ejemplo, el Gandica de Picasso es más que todo la historia detrás de la pintura, pero la obra de Dalí es la complejidad de lo que estoy viendo en el momento, o sea, del hecho de perderme ahí adentro y ver mil vainas. La canción puede ser la letra, pues algunas canciones son la letra, hay Claro, otras no, y a mí canciones también que me es pasa, meramente la claro. melodía. De estos artistas antiguos que estás diciendo tú, a mí hay una canción que me mata y no sé, me vuelve mierda, que es Debussy, Claire de Lune de Debussy. ¿Sabes cuál es? Claro de Luna de Debussy. Ah, claro, de Luna, sí, sí. O sea, y no es que estoy pensando en, como dices tú, en lo que él estaba pensando cuando la creó, no, no, simplemente Claro. escucharla y ya,
sea, es una vaina que me calma, es como que wow. A mí me cuesta Me parece una apreciar. canción hermosa para calmarte, para dormir, para lo que sea. O sea, es demasiado, es paz. Para mí esa canción es la definición de paz, Sí, pero literal. incluso detrás de eso hay un concepto bastante planificado. Y eso es a mí lo que me hace apreciar ese tipo de obras, es el concepto detrás. Porque, por ejemplo, Claro, eso es lo que eh, te hace a ti que te guste. te, A te mí doy simplemente un, la melodía, te por doy ejemplo. un recorrido rápido de que a mí me parece asombroso, por ejemplo, vamos a poner, es que no busco un ejemplo claro. Por ejemplo, el estudio de la música, como lo hacían estos grandes genios, no Ujú. era de lo que escuchaban y ya. No, no, inclusive tiene más mucho que ver con la propia matemática que con la sensación musical. ¿Por qué? Porque los tipos desenmarañaban la estructura teórica de la música en ritmos, compases, acordes, notas. Y cuando entendían el comportamiento complejo detrás de la estructura musical, es que componían estas grandes obras maestras que llegan a uno, lo que le llega a uno es meras sensaciones, pero que detrás de esas sensaciones hay todo un estudio bastante complejo de la estructura que hay detrás. Y por eso es que por eso lo que más me gusta a mí es eso, es ver, a mí me puede producir una sensación, pero cuando Ujú. yo logro entender por qué me produce ¿Por esa qué? sensación, es que a mí, Ya. Claro, porque sí, es que tú eres más técnico, por así decirlo. O sea, yo no me mato tanto en buscando el porqué de algunas cosas, sino simplemente como que disfrutar y ya. O sea, el momento de escuchando la canción, por claro. ejemplo. Bueno, yo tengo una teoría personal de la belleza y bueno, se puede meter con el arte. Se puede meter con esto del arte. Déjame ver si la encuentro por aquí, porque si yo la escribí, la tengo guardadita. ¿De pana? Sí. Bueno, hablando de bandas sonoras que a mí pero creo que tienen que ver un poco más con la nostalgia, en verdad. Creo que lo asocio más a la nostalgia, pero por ejemplo, la banda sonora de Star Wars me vuelve mierda. Me vuelve mierda. Dato, para todo el mundo que La está vuel- viendo esto, incluyéndote, Jaime Altozano, banda sonora de Star Wars. Sí, si lo están viendo ya, tengo pendiente de ver ese canal. Sí, tengo corran, pendiente de ver ese canal. corran. Es impresionante. La de Star Wars, la de Indiana Jones, me encanta también. Aunque Yo es no soy súper muy fanático sencilla, de es Indiana Jones, súper. por eso es que Es más no. como divertido. No, es por el amor a las películas. Es por amor a la película en sí, Sí, yo creo. Igual que la de Volver al Futuro, me vuelve mierda también. O sea, es como que porque asocias ese tono que estás escuchando a esa película que te encanta. claro. O sea, yo escucho el tin, 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 y es como que marico Indiana Jones. Y Claro, ya por eso ya es como que, ahí tú lo y te aprecias encanta. más por un concepto personal, individual, lo que te recuerda a la sensación que Claro, te llevó en el momento en que la viste por primera vez. Sí, claro, claro. Y obviamente, o sea, la banda sonora de Indiana Jones y la de Volver al Futuro no se compara con la de Star Wars. Obviamente la de Star Wars es una vaina rechísima. claro. La de Game of Thrones, por ejemplo, el intro de Game of Thrones, que es un intro que no tiene letra ni nada, pero es una vaina que te hace, o sea, es increíble. El de Game of Thrones me parece rechísimo también. También, Jaime Altozano, banda sonora Game of Thrones, obligatorio. Y el último que me pareció loco, que es como que digo, o sea, de una serie, bueno, ¿tuviste la serie de Mandalorian? No, de hecho, la empecé a ver, pero me dejó, no me ¿No te atrapó. gustó? ¿No te No, atrapó? no me atrapó. Tengo Pero pendiente le verla, pero paraste bola, de casualidad le paraste bola al score, o sea, a la banda, sí, al intro el score, pues, la banda sonora de la serie. no, no Venga, me le paré. encanta. No sé por qué, pero me encanta. Me parece que es perfecta. A la serie le queda increíble. Es literal la música que está cuando Jaime empiezan los capítulos. Es Altozano. la musiquita de Mandalorian, pues es arrechísima. Antes de Quantum Fracture, Jaime Altozano. Voy a abrir YouTube y lo voy a buscar para tenerlo. Impresionante. O sea, ahí, Jaime no, es que véanlo. Altozano. No hay nada que decir. O sea, Aquí lo tengo abierto. Es que lo tengo que dejar abierto, marico, pues son tantos nombres. Por ejemplo, tú me habías mencionado al pan ya se me fue el nombre otra vez, Antonio. Vallarán. Vallarán, ¿no? ¿ah? Antonio Es García Vallarán, Villarán. del que estábamos hablando todo Antonio este García capítulo. Villarán.
Ajá, es que son demasiados nombres, marico. Que no sé qué cosa Crespo. Javier Santolaya. Jaime Altozano. Marico, no me En acuerdo. el Dropbox de Discutiendo con el Serial vas a encontrar un texto con todas mis recomendaciones de YouTube. Ah, sí, es verdad. Ahí están todos ellos, ¿no? En algún momento, eso es un tema que quiero en alguno de estos días, tocar ese tema, Discutir esos recomendaciones. canales. Sí. Yo tengo un canal que puedo aportar, no sé si lo conoces. Creo que ya te lo dije, no me acuerdo. ¿Cuál? Treeline. ¿No sabes qué es Treeline? Me suena, pero no. Es un buen canal, te gustaría. Estoy de acuerdo con muchas cosas de las que él dice. Y él tiene como una saga, por así decirlo, ¿Cómo dentro se de su llama? canal. Repítemelo. TRI-LINE. Tree-line. Line. Treeline. ¿Es en inglés? No es español. Es un carajo español. Él tiene como que sagas dentro de su El canal. mundo Tiene tiene sí, que cosas que no cambiar. sabías. ¿Qué pasó? Nada, es que él empezó a sonar el video. Ah, no, pero él tiene, El mundo búscate tiene que unos cambiar. que él La sacó, revolución que todos industrial Ya y va. sus son un color. consecuencias han No sé sido un dónde se está desastre para... ejecutando. El mundo tiene que Ah, cambiar. cállate. Ya. ¿Qué pasa? Que se está ejecutando el video y eso se mete Ah, en la ajá, grabación. tiene unos videos que se llaman por color. O sea, el video verde, el video amarillo, el video rosado, el video blanco. Literal se llaman así. Y cada uno toca un tema. O sea, un tema específico. Por ejemplo, el video verde es la obesidad. El video amarillo es no sé qué cosa. Y el carajo tiene un punto de vista y analiza muy bien las cosas y creo que te gustaría. O sea, yo estoy de acuerdo prácticamente en casi todo lo que él dice. Bueno, O lo sea, voy a tiene un análisis muy, muy bueno de las cosas. Me Bueno, gusta cómo piensa. lo voy a buscar. Aquí para terminar, porque ya Deberías tenemos verlo. aquí, ya estamos terminando. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto lleva? 1 hora. Ah, bueno, bien. Bueno, El entonces, para terminar, buen el tema, arte. lo voy a anotar ahorita, pero que para terminar de ejemplificar un poco cómo yo veo todo este aspecto del arte, de la belleza, de estos conceptos bastante abstractos. Ajá. Hay una forma, hay una metodología dentro de la filosofía que se trata de conectar puntos lógicos de un hilo lógico, pues te lo pongo así, para ponértelo, voy a intentar hacer esto rápido a ver si llego. Ajá. Eh, este tipo, se me fue el nombre del filósofo Descartes, cuando él dijo su gran frase de pienso, luego existo. Uh-huh. Él llegó a esa frase por una serie de meditaciones profundas que hizo, intentando despojarse de todo yo creo, intentando despojarse de todo concepto preestablecido que él tenía en su cabeza. Así que él cerró los ojos, intentando concentrarse profundamente en él, y él una de las primeras preguntas que se hizo fue, ¿qué es real? ¿Qué es real? Como por ejemplo, lo que siento yo es real, o es algo que mi cerebro está planteando. Lo que veo es real, o es producto de una simulación. Inclusive, lo que De una simulación. yo mismo, el solo hecho de pensar, ¿cómo sé que es real? ¿Cómo sé que yo no soy simplemente algo ejecutándose en segundo plano de una simulación, por ejemplo, de computadora? ¿Cómo yo no sé que yo no soy un programa que está ejecutándose en segundo plano? Él no lo ve de esa manera, Bueno, obviamente. Él lo vio de una manera mucho yo más yo profunda. creo que René Descartes hace no sé Sí, cuántos él no lo vio de esa años manera. estaba Estoy pensando en hablando la Matrix. lo estoy trayendo a mi lógica. Él dijo, Ok, vamos a intentar, lo primero que tengo que hacer para comprender el mundo es describir qué es real y qué no. Lo que percibo por mis ojos es real, no puedo saberlo, porque me pueden estar engañando. Lo que yo percibo por mis ojos es simplemente impulsos eléctricos que llegan a mi cerebro, y yo no sé si esos impulsos eléctricos están describiendo lo que realmente hay ahí, porque puede ser toda una simulación.
Igualito, con el tacto, con el olfato, con el oído. Yo no sé, yo no tengo cómo saber si eso es real, ¿entiendes? ¿Cómo sé que tú eres real? ¿O cómo sé que las otras personas son reales? Y que no son producto de mi imaginación o productos de una simulación. Y Ya. él empezó a hacerse esas preguntas y empezar a intentar unir cabos para encontrar una lógica que le diera un solo punto real, que le diera un solo aspecto que pueda ser real. Por lógica, por mera lógica abstracta, pero que sea lógica pura, que no sea nada conocimiento concebido o conocimiento aprendido. Para que veas lo loco que hay que estar para entender la filosofía de esos tipos. Y bueno, Claro. dentro de esas meditaciones, evidentemente, yo voy a cortar el 99.99999% de todo lo que él hizo, pero él llegó a la conclusión de que yo no sé si todo eso existe, yo no sé si todo eso es real. Lo que veo, lo que siento, lo que huelo, con quienes hablo, yo no sé si nada de eso es real. Pero sí hay algo a lo que yo puedo concluir que es real, y es mi pensamiento. Porque no hay forma en que alguien más conciba yo concibiéndome, ¿entiendes? No hay forma en que yo sea, de que mi conciencia, mi pensamiento, sea inexistente, porque de hecho lo estoy pensando, ¿entiendes? Y él, obviamente, él llega a esa conclusión mediante un poco de postulados filosóficos y lógicos mucho más complejos, pero llega a esa conclusión. Y ahí llega a la conclusión famosa de Descartes: pienso, luego existo. Porque la única Ujú. cosa de la que uno puede estar 100% seguro de que existe es uno mismo por medio del pensamiento. ¿Entiendes? ¿Y cómo no sabes si esos pensamientos están programados por una máquina? Youtuber, youtuber, adictos a la filosofía, otro youtuber que tienen que ver. Este es un tipo, estudió filosofía, es un tipo que estudia filosofía y te Ujú. intenta explicar for dummies postulados filosóficos. For dummies te explico una Wow. vaina loca, pero yo vi este video de él, adictos a la filosofía, vayan para allá. Y él te lo explica mucho más lógico, de hecho, él te lo va a explicar de una manera en que lo vas a entender mejor. Pero la filosofía se trata de buscar la lógica detrás de los conceptos. Y yo intenté hacer algo como eso, que es mi propio concepto de la belleza y el arte, por así decirlo. El propio concepto de lo bello, que yo lo conecto en ese propio análisis lógico que yo hice, que tiene errores, que me he dado cuenta después que tiene errores, pero lo conecto, que lo bello es directamente proporcional, no, es casi lo mismo que lo bueno. Y no en los conceptos de bello y bueno que nosotros tenemos en el cerebro. No, no, no. Yo intenté ir a la base misma del concepto, y no del concepto lingüista, no del concepto de la RAE, sino del concepto propio del sentimiento, de qué es bello y qué es bueno, y qué es malo y qué es feo. Y dentro de todo ese propio fumadera que me eché, no estaba bajo ningún efecto psicotrópico, hay que destacarlo. Ok. eh, Llegué a la conclusión de que mientras más conocimiento tienes sobre un tema, vas a poder percibir de manera más pura la belleza y lo bueno de eso. ¿Entiendes? Por ejemplo, Sí, creo que sí te imagínate una entiendo. persona un analfabeto, una persona que no sepa hablar, que no sepa escribir ni leer, que sepa Claro, hablar muy limitadamente, pero que no sepa escribir ni leer, y que por ende no sepa y que además no sepa nada de concepto musical, ni teoría de solfeo, ni nada de eso, ni concepto de ritmo, ni nada. Y que a él le ponen, por ejemplo, una canción vamos a ponerte, una canción que los dos conozcamos, Caramelos de Cianuro, por ejemplo. ujú, Le ponen La Casa ajá, de Caramelos de Cianuro. A la persona le puede gustar o no. Vamos a suponer que le gusta. A esa persona le va a gustar esa canción de una manera diferente a que a mí me gusta, porque yo soy capaz de comprender aspectos mucho más abstractos de la musicalidad que tiene y de los conceptos detrás de la letra que esa persona tiene. Por te tanto, la entiendo, te ignorancia de esa entiendo. persona la limita en su capacidad de percibir lo bello del arte. ¿Entiendes? O Ojo, sea que tú, básicamente, según tu nivel de comprensión de un tema,
porque Eres no capaz hablar de de... ser bruto o ser inteligente, sino que tu nivel de comprensión de un tema te hace admirarlo más. Exacto. Ojo, aquí hay algo muy, muy claro. Esto no significa que sea mayor o menor. Eso no significa que a la persona le va a gustar menos que a mí. De hecho, la persona puede sentir No, eso no, de manera mucho más intensa. sí, 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 exacto. Simplemente tienes una Exacto. comprensión, ¿Qué es es lo que perspectiva pasa? Y ahí es totalmente. cuando vengo. Cuanta más capacidad analítica y cuanto más recursos tienes para analizar profundamente un tema, vas a ser capaz de admirarlo de mejor forma. Por tanto, vas a poder entender la complejidad y para mí, dentro de esta lógica que yo formulo, la Ujú. complejidad en este sentido es belleza. Es belleza, ya te Por entiendo. tanto, la física cuántica, la relatividad especial de Einstein, la relatividad especial y la relatividad general de Einstein son bellas, porque son capaces de admirar y de entender la complejidad misma del comportamiento, de los fenómenos de la naturaleza y llevarlo a un punto comprensible para mortales como nosotros. Para mí eso es arte, para mí eso es belleza. Hostias. Eso es algo personal, eso fue Claro, lo que, dentro de las vainas locas que a todos le pasan, que de repente te despiertas en la madrugada con una idea dándole vuelta. Me fui y sí, me intenté, mediante mis conocimientos dentro del método científico y lo mínimo, lo micro que sé de filosofía, intenté ejemplificarlo de una manera lógica. Yo no soy especialista y seguro eso que yo escribí es una mierda y está mal, lo más seguro. Pero me ayuda a experimentar un poco mejor mis propios conceptos, los propios conceptos que yo claro, intento comprender. Y eso hago no solo con la música, lo bello y lo bueno. De eso yo he hecho de este tipo de ejercicios lógicos con respecto al concepto de Dios, al concepto de conciencia, al concepto de espíritu, al concepto... Yo intento siempre, y ojo, todos estos conceptos que yo he formado alrededor de mi vida y que yo entiendo, no, o sea, son 99.99% referencias y ya, 0,001% razonamiento lógico propio. claro. Pues es Ahí que, claro, como, me da risa que lo tienes demasiado definido. Bueno, es que todo tiene que ver con tu personalidad, como eres tú, claro, un como dices robot. tú, robótico, tú tienes que hacer que la vaina sea una teoría científica, por así decirlo. O sea, tienes que ser así, Sí, porque así eres tú. En cambio, yo soy más como que de sensaciones, sí, que aunque soy un poco más de sensaciones, porque sí creo como que la parte sentimental y que las emociones son una vaina que no viene de la nada, que tienen su razón de ser. Pero lo que tú dices sí me ha pasado con la música, cierta música y con el cine. Porque a medida de que como que esa no es lo mismo ver una película cuando tienes 10 años que verla ahorita. Y más allá de eso, aparte de tener mente adulta, yo sí me he metido como que un poco más en el tema del cine, de la fotografía, de la cinematografía, que no sé qué. adulta. Exacto, adulta. Y es como que ahora veo cosas o admiro cosas en películas o en series, más allá de simplemente de que, ah, estuvo fina, ah, me reí, ah, lloré. No es como que, verga, qué arrecha la cinematografía de esta película, qué pinga la banda sonora de esta película, qué arrecho el guión, o sea, esas cosas, ese tipo de, como dices tú, porque hace un poquito más que a lo mejor alguien que simplemente te va a decir, ah, estuvo buena la película, y ya, ¿sabes? Exacto. Entonces sí, sí te entiendo, o sea, sí me pasa un poco con las películas, sobre todo con las películas. Y Bueno, ahora y, con la música también es como que, verga, como que sé distinguir, escucho el bajo por un lado, la batería por un lado, la guitarra por otro lado, y la producción de una canción, y esto es sobre todo. basado, todo este pensamiento, Más toda allá de las letras y esta... de lo que te haga sentir. O sea, también Exacto, puedes tener las dos cosas. O sea, es como que lo lógico y lo sensorial también, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? A mí me cuesta mucho lo sentimental lo sensorial, eso. sensorial. Me cuesta mucho. Yo siempre veo las vainas muy lógicamente. Pero todo este razonamiento que yo tengo Mm. parte de los youtubers que yo veo. ¿Por qué? Porque yo veo, como te digo, Quantum Fracture, youtuber de física. Él es astrónomo. Creo que es doctorado en astronomía. Javier Santolaya, Sí, doctorado en física cuántica. Jaime Altozano, productor musical y impresionante músico, o sea, es una eminencia musical. La hiperactina es neurocientífica o es
microbióloga. No estoy claro cuál es de esas. O bio... Son Una muy de estas. distintas las dos. Sí, la hiperactina. Véanla. Por ejemplo, este adicto a la filosofía. Los youtubers que yo veo son especialistas en sus áreas. Son gente que habla desde la autoridad de su área. Y por eso es que yo me he nutrido de eso. Y además son tremendos comunicadores que te logran explicar temas complejos de manera simple. Claro, es que al final tú siempre vas a ser la referencia de lo que te gusta. Y si a ti te gustan esos youtubers, obviamente es porque coincides con ellos o sí, o sea, sientes que piensan como tú de alguna manera o te gusta. Y eso te forma a ti. O sea, obviamente uno siempre va a hacer, aparte de sus experiencias, lo que te gusta. ¿En qué momento pasamos de podcast a terapia psicológica? No sé, pero ya deberíamos. Entonces, en fin, el arte para ti es o sea, la belleza detrás de la lógica y del trabajo de algo, y para mí es lo que te haga sentir, Sí. básicamente. Y un poco la técnica también. Sí, sí aprecio la técnica, obviamente. Claro, sí, la diferencia es que tú le das más fuerza o le das más importancia a lo que te hace sentir de manera abstracta, subjetivamente, y yo le doy más importancia a lo que me hace entender objetivamente. Exacto. Bueno, espero que les haya gustado y ¿esto cuánto? 1 hora 16. Hostias. Dudo que alguien lo lleve a completo, pero bueno. Chao. No importa.